Oscuridad en el metro. Mi nombre es Ana y tengo 28 años. Lo que voy a contarle sucedió hace 3 años, pero el miedo que dejó en mí es tan profundo que aún me persigue, tanto que he dejado mi nombre en el anonimato, con la esperanza de que, al no mencionarlo, esa presencia no regrese. Era una noche lluviosa de noviembre, una de esas noches en las que el agua parecía brotar del cielo en lugar de caer. Había tenido un día largo y agotador en el trabajo, y lo único que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y olvidar la rutina. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tomé el último tren de la línea 2, como lo hacía habitualmente. Eran cerca de las 11 de la noche, y como era de esperarse a esa hora, el tren estaba casi vacío. Un par de personas desperdigadas por los asientos, cada uno absorto en sus propios pensamientos o tal vez en sus propias preocupaciones. Las luces del vagón parpadeaban de vez en cuando, algo que siempre me había parecido una molestia menor, pero esa noche se sintieron como una advertencia. Desde hacía varias semanas había sentido algo extraño en ese tren. No podía definirlo claramente, solo era una sensación, un malestar en el estómago, un frío que no provenía del aire acondicionado, sino que parecía filtrarse desde las paredes mismas del vagón. Siempre lo ignoré, diciéndome que era solo cansancio o imaginación. Pero esa noche, todo fue diferente. El tren arrancó con su típico traqueteo metálico, y por unos minutos me perdí en el sonido monótono y relajante de las ruedas sobre los rieles. Estaba tan cansada que cerré los ojos, intentando dejar que el sueño me venciera, aunque fuera solo por unos minutos. Sin embargo, fue en ese momento cuando lo sentí por primera vez, una presencia. No sé cómo describirla. No era algo tangible, no había un sonido que la anunciara ni una sombra que la delatara. Era simplemente un cambio en el aire, un peso invisible que cayó sobre mis hombros, haciéndome sentir como si alguien, o algo, me estuviera observando. Abrí los ojos de golpe, esperando encontrarme con la mirada de algún pasajero curioso, pero no había nadie a mi alrededor. Las pocas personas que había visto al subir ya no estaban. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación racional, pero todo parecía normal, salvo por ese extraño frío que ahora se había intensificado. Un escalofrío recorrió mi espalda. El tren continuó su marcha, y el traqueteo que antes me había resultado tranquilizador ahora sonaba hueco, casi siniestro. Intenté convencerme de que todo estaba bien, que solo era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero entonces lo vi. Al principio, no estaba segura de lo que mis ojos estaban viendo. Parecía una sombra, una mancha oscura en la esquina más lejana del vagón. No tenía una forma definida, no era una persona ni un objeto, solo una negrura que parecía devorar la luz que la rodeaba. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera, que se disolviera en el aire como un espejismo, pero no lo hizo. La sombra permanecía ahí, inmóvil, pero con una presencia tan opresiva que me costaba respirar. No tenía rostro, no tenía cuerpo, pero sabía que estaba mirando hacia mí. Pude sentirlo, como si sus ojos, si es que los tenía, estuvieran clavados en los míos. El tren pasó por una estación sin detenerse. Las luces del andén iluminaron brevemente el interior del vagón, pero la sombra no se desvaneció. Al contrario, parecía hacerse más densa, más real. Intenté apartar la mirada, decirme que no había nada ahí, pero era imposible ignorarla. La sensación de que algo estaba profundamente mal se apoderó de mí. Quise levantarme, cambiar de vagón, tal vez incluso bajarme en la siguiente estación y esperar otro tren, pero estaba paralizada por el miedo. Era como si esa sombra ejerciera una fuerza sobre mí, manteniéndome en mi asiento, obligándome a mirarla. El tren continuaba su marcha, y con cada estación que pasábamos, la sombra parecía acercarse un poco más. No caminaba, no se movía como lo haría una persona, simplemente estaba un poco más cerca cada vez que volvía a verla. Podía sentir el pánico creciendo en mi pecho, una sensación de asfixia que se apoderaba de mis sentidos. Finalmente, la sombra llegó a estar a solo unos metros de mí. Ya no era una mancha amorfa, podía distinguir algo en ella, algo que podría haber sido un rostro, o tal vez solo mi mente intentando darle una forma comprensible.
No sé si fue el miedo o la desesperación lo que me hizo hablar, pero lo hice. ¿Quién eres?, susurré, apenas audible. No esperaba una respuesta, no creía que algo tan oscuro y silencioso pudiera hablar. Pero entonces, en el silencio del vagón, escuché un murmullo. No provenía de la sombra, no parecía provenir de ningún lugar en particular, sino que estaba ahí, en el aire, como si las paredes mismas del tren estuvieran susurrando. «Soy lo que siempre ha estado aquí», dijo la voz. «Soy lo que te observa, lo que te sigue, lo que se alimenta de tu miedo». El pánico me consumió por completo. Me levanté de un salto, decidida a huir, a escapar de ese lugar maldito. Pero cuando lo hice, sentí una mano fría, helada como la muerte, posarse sobre mi hombro. No había nadie ahí, pero el peso de esa mano invisible era inconfundible. Grité, un grito de puro terror, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Las puertas del vagón se abrieron de golpe. No esperé a que el tren se detuviera por completo, salí corriendo, tropezando, cayendo al suelo en el andén vacío. Miré hacia atrás, esperando ver la sombra salir del tren y seguirme, pero no fue así. El vagón estaba vacío, y la puerta se cerró con un chirrido, llevándose consigo a la oscuridad. Quedé allí, en el andén, respirando con dificultad, el corazón latiendo con fuerza descontrolada. La estación estaba desierta, el silencio era abrumador, roto solo por el eco de mi propia respiración. No había nadie más, ni trenes, ni pasajeros. Solo yo y el miedo que me envolvía. Logré llegar a casa esa noche, pero la sombra me siguió en mis pensamientos, en mis sueños. Durante semanas me negué a tomar el metro, caminaba largas distancias o tomaba autobuses, cualquier cosa para evitar volver a ese lugar. Pero sabía que no importaba lo que hiciera, esa presencia estaba conmigo, en mi mente, en mi memoria, acechando en cada rincón oscuro, en cada sombra que veía desde el rabillo del ojo. Con el tiempo, intenté racionalizar lo que había ocurrido, decirme que solo fue un producto del cansancio, del estrés, de una imaginación demasiado activa. Pero hay algo que no puedo olvidar, algo que me recuerda que lo que viví esa noche no fue solo una ilusión. Semanas después del incidente, me encontré con un artículo en internet sobre accidentes en el metro. Una historia en particular llamó mi atención, una mujer que había sido encontrada muerta en la línea 2, justo en la misma estación donde había huido aquella noche. Según el artículo, su rostro estaba congelado en una mueca de terror indescriptible, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Nunca volví a tomar el tren de la línea 2. De hecho, dejé de usar el metro por completo. Me mudé a otra ciudad, intenté rehacer mi vida, olvidarme de lo ocurrido. Pero cada noche, cuando las luces parpadean en mi apartamento, cuando el viento sopla de manera extraña, siento ese mismo frío que sentí en el tren. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que esa sombra sigue ahí, esperando. Porque el miedo es su alimento, y mientras yo siga recordando, ella nunca me dejará en paz. Quizás fue una advertencia, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos, que existen fuerzas más allá de nuestra percepción. O tal vez fue simplemente el destino, jugando con mi cordura. No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Pero una cosa es segura, aquella noche, en el último tren de la línea 2, encontré algo que nunca debía haber visto. Y ahora, no importa dónde vaya, sé que siempre estará conmigo, en las sombras, esperando el momento para regresar. Este es mi testimonio, mi advertencia. Si alguna vez sientes que alguien te observa en el metro, si alguna vez sientes un frío inexplicable en un vagón vacío, corre. No mires atrás, no te detengas. Porque si lo haces, esa sombra podría fijarse en ti, y una vez que lo haga, nunca te dejará ir. Mi nombre es Ana, y aunque deseo olvidar lo que viví, sé que nunca podré escapar de lo que sucedió esa noche en el metro. Esa oscuridad es ahora parte de mí, y mientras viva, siempre estaré en su sombra. La estación de Valderas. Recuerdo que, de niño, mi abuela solía contarme historias que me ponían los pelos de punta.
Nos sentábamos en su pequeña sala, la luz amarillenta de una lámpara antigua apenas iluminaba el ambiente, creando sombras que se estiraban y encogían como si tuvieran vida propia. Había una historia en particular que me causaba escalofríos, aunque en ese entonces la tomaba solo como otra de sus tantas leyendas. Se trataba de una mujer que, según mi abuela, lloraba desconsoladamente en la estación de Valderas, una estación del metro en la Ciudad de México. Decía que su lamento era tan triste que quien lo escuchara no podía evitar sentir su dolor. Recuerdo cómo mi abuela bajaba la voz, casi susurrando, cuando llegaba a la parte donde la mujer aparecía: si alguna vez la ves, nunca, pero nunca corras, porque ella te seguirá. Pasaron los años y, aunque aquellas historias quedaban en un rincón de mi memoria, nunca las olvidé por completo. Fue mucho tiempo después, un domingo por la noche, cuando la casualidad me llevó a la estación de Valderas. Había salido tarde de una reunión de trabajo, y el cansancio acumulado me hacía anhelar solo llegar a casa, tomar una ducha y desplomarme en la cama. La estación estaba desierta, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes como un recordatorio de mi soledad. El aire en la estación tenía un extraño aroma metálico, como si la humedad y el óxido se hubieran mezclado con algo más. Algo que no podía identificar, pero que me incomodaba. A medida que bajaba las escaleras, el silencio se hacía más denso, casi palpable, y sentí una extraña sensación en la nuca, como si alguien me observase desde las sombras. Fue en ese momento cuando la escuché. Un sollozo suave, apenas un murmullo que se deslizaba por las paredes de la estación, como un suspiro atrapado entre el concreto. Me detuve en seco, mis oídos aguzados tratando de captar la fuente de aquel sonido. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo las luces parpadeantes de los anuncios y el cartel desgastado que mostraba el nombre de la estación, Valderas. Los sollozos se hicieron más claros, más presentes. Eran lentos, prolongados, como si el dolor en cada uno de ellos fuera demasiado para contenerse en un simple lamento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho, apretándolo hasta que cada respiración se sintió como un esfuerzo monumental. Contra todo instinto, avancé hacia el andén. Algo en mí, quizás la misma curiosidad que había sentido cuando mi abuela me contaba aquella historia, me empujaba a descubrir la fuente de esos sollozos. A medida que me acercaba, los lamentos se hacían más intensos, más humanos. Ya no eran un simple eco en la distancia, ahora estaban justo allí, a pocos metros de mí. Entonces la vi. Al principio, solo una sombra en el borde del andén. Parecía estar inclinada hacia las vías, como si esperara a algo o a alguien. Me acerqué con cautela, cada paso resonaba en la estación desierta, un sonido que parecía gritar en el silencio. La figura era borrosa, indistinta, como si el aire a su alrededor vibrara, distorsionándola. Y entonces giró la cabeza hacia mí. Mi corazón se detuvo. Su rostro era una máscara de dolor absoluto. Los ojos, vacíos, negros como el abismo, no reflejaban nada, ni siquiera la luz tenue de las lámparas del andén. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no eran lágrimas normales, parecían espesas, casi como si fueran de tinta. Su boca estaba entreabierta, los labios resecos y agrietados, como si hubiera pasado eones llorando sin descanso. Quise retroceder, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, como si estuviera parado al borde de un precipicio. Mi mente me gritaba que corriera, que saliera de allí lo más rápido posible, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado por la mirada vacía de aquella mujer. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia mí. La realidad se distorsionó. El andén, las luces, todo se desvaneció en un torbellino de sombras y sollozos. La mujer se movía con una rapidez inhumana, y aunque quise correr, mis piernas no respondían. Caí al suelo, y la sentí sobre mí, sus manos frías como el hielo rodeando mi cuello. No había fuerza en su agarre, pero la sensación de opresión era insoportable. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela: si alguna vez la ves, nunca, pero nunca corras, porque ella te seguirá. Pero ya era demasiado tarde. Había caído en su trampa.
De repente, el ambiente cambió. El torbellino de sombra se detuvo y la estación volvió a ser lo que era. Pero la mujer seguía allí, arrodillada a mi lado, mirándome con aquellos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Los sollozos se habían detenido, pero el aire estaba cargado con una tensión insoportable. Con un esfuerzo titánico, logré moverme. Me arrastré hacia atrás, alejándome de aquella presencia aterradora, hasta que mi espalda chocó con una columna. Respiraba con dificultad, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. La mujer no me siguió, se quedó allí, mirándome como si estuviera esperando algo. Me levanté, tambaleándome, y corrí. Esta vez, mis piernas respondieron. Corrí por el andén, subí las escaleras, y no me detuve hasta que estuve fuera de la estación. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no me calmó. Miré atrás, esperando verla, pero no había nada. Solo la estación, solitaria y vacía, como si nada hubiera pasado. Después de esa noche, nunca volví a tomar el metro. Cada vez que paso cerca de una estación, siento una punzada de terror en el pecho, un recordatorio de lo que vi, de lo que experimenté. Nadie me cree cuando cuento la historia. Algunos se ríen, otros me miran con preocupación, pensando que he perdido la cabeza. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Con el tiempo, empecé a investigar sobre la estación Valderas y sobre la leyenda de la mujer que llora. Descubrí que no era la única persona que había tenido un encuentro con ella. Había otros relatos, otras historias de personas que afirmaban haberla visto, siempre en circunstancias similares, una estación desierta, un domingo por la noche, sollozos que se desvanecían en el aire. Lo más inquietante fue descubrir que, en muchos de esos casos, las personas que la habían visto desaparecieron. No de inmediato, pero en las semanas o meses posteriores, simplemente dejaron de ser vistas. Sus amigos y familiares decían que empezaron a comportarse de manera extraña, que hablaban de cosas que nadie más podía ver, que susurraban en la oscuridad, como si temieran que alguien los escuchara. Desde aquella noche, he sentido que algo cambió en mí. No sé si es paranoia o si realmente estoy siendo vigilado. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento, escucho esos mismos sollozos suaves, apenas perceptibles, como un murmullo que se filtra a través de las paredes. Cada vez que sucede, mi corazón se acelera y me siento nuevamente en aquella estación, frente a esos ojos vacíos. He intentado ignorarlo, convencerme de que solo son recuerdos, residuos de una experiencia traumática. Pero hay momentos, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, en los que siento una presencia. No puedo explicarlo, pero sé que está ahí, acechando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. He perdido la cuenta de las noches en las que me despierto sobresaltado, sudando frío, con la sensación de que algo o alguien está en mi habitación. Y siempre es el mismo sonido lo que me despierta, los sollozos de una mujer, lejanos pero inconfundibles. En una ocasión, me atreví a encender la luz rápidamente, esperando disipar la oscuridad y, con ella, esa sensación opresiva. Pero, en lugar de encontrar alivio, descubrí algo mucho peor. En la esquina de mi habitación, justo donde la luz no alcanzaba completamente, vi una sombra. Una figura borrosa, casi indistinta, pero que sin duda estaba allí, observándome. No volví a encender la luz en la noche desde entonces. Prefiero la oscuridad, aunque sea aterradora, porque al menos me permite no ver lo que sé que está ahí. Últimamente, he notado que mis pensamientos se oscurecen, que mi ánimo decae sin razón aparente. Me siento constantemente agotado, como si algo estuviera drenando mi energía, mi vida. He evitado hablar de esto con los demás, porque sé lo que pensarían. Que estoy perdiendo la cordura, que todo es producto de mi imaginación. Pero sé que no es así. Mi abuela siempre decía que cuando algo del otro lado te toca, te marca para siempre. Ahora entiendo lo que quería decir. Aquella noche en la estación de Valderas, algo cruzó la línea, algo se pegó a mí y desde entonces no me ha soltado. No sé cuánto tiempo más podré resistir, no sé si algún día esos sollozos dejarán de perseguirme, pero hay algo de lo que estoy seguro, si alguna vez la ves, nunca, pero nunca corras,
porque ella te seguirá. Y a mí, me ha seguido. La estación olvidada. Era el año 1997 cuando me topé con el niño en la estación Coyoacán. Tenía 8 años y estaba perdido, llorando desconsoladamente. Al principio, pensé que era uno de esos incidentes comunes que ocurren en el metro, un niño perdido, una madre desesperada buscando por todos lados. Decidí acercarme y ayudarlo, pero cada vez que daba un paso hacia él, algo extraño sucedía. Su imagen se desvanecía, como si fuera un reflejo en el agua. Finalmente, lo vi correr hacia las vías y, justo cuando el tren pasaba, escuché su grito. Le conté a los guardias, pero me dijeron que esa historia se contaba desde hace décadas y que nunca había existido tal niño en los registros. Esa noche no pude dormir. El grito del niño seguía resonando en mi cabeza, una mezcla de miedo y angustia que me hacía temblar incluso bajo las sábanas. Pero lo peor fue la sensación de que algo no estaba bien, de que la historia del niño no era solo una leyenda urbana. Las semanas pasaron, y aunque intenté seguir con mi vida, algo me empujaba de vuelta a esa estación. Era como si una fuerza invisible me obligara a regresar, a desentrañar el misterio que rodeaba al niño y a la estación Coyoacán. Empecé a investigar, preguntando a los trabajadores del metro y a los pasajeros frecuentes si sabían algo sobre el niño. Las respuestas eran siempre vagas, llenas de supersticiones y medias verdades. Es solo una historia, me decían, una de tantas que circulan por el metro de la Ciudad de México. Pero yo sabía que había algo más. Sentía que el niño quería comunicarme algo, que su aparición no era una coincidencia. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí regresar a la estación Coyoacán. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué. La estación estaba casi vacía, con solo unos pocos pasajeros esperando el último tren. Me senté en una de las bancas y esperé, mis ojos fijos en las vías. El ambiente era opresivo, como si la oscuridad misma estuviera viva, respirando lentamente a mi alrededor. El sonido de los trenes, que normalmente era reconfortante, ahora me parecía siniestro, como un rugido lejano que anunciaba la llegada de algo terrible. A lo lejos, escuché un leve sollozo, apenas audible por encima del ruido del metro. Era él, el niño. Me levanté de un salto y caminé hacia el sonido, mis pasos resonando en la estación vacía. Al girar una esquina, lo vi de nuevo. Estaba de pie al borde del andén, mirando fijamente las vías. Su ropa estaba sucia y desgastada, como si hubiera estado deambulando por el metro durante años. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y oscuros, llenos de una tristeza infinita. El niño no parecía notar mi presencia, o si lo hacía, no le importaba. Comencé a caminar hacia él, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando estaba a solo unos metros de él, el niño levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había algo profundamente perturbador en su mirada, algo que me decía que este no era un niño común. De repente, sin previo aviso, el niño dio un paso adelante y saltó a las vías justo cuando el tren estaba a punto de llegar. Corrí hacia el borde del andén y miré abajo, esperando lo peor. Pero no había nada. El tren pasó rugiendo a mi lado, sacudiendo el suelo bajo mis pies, pero el niño había desaparecido. No había ni rastro de él, ni siquiera un rastro de sangre en las vías. Me quedé allí, paralizado, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Decidí que no podía dejarlo así. Al día siguiente, falté al trabajo y me dirigí a la oficina principal del metro. Exigí ver los registros de incidentes en la estación Coyoacán, pero los funcionarios me miraron como si estuviera loco. No hay nada que mostrar, me dijeron, no ha habido ningún accidente en esa estación en años. Pero yo no me rendí. Pasé días investigando, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que había visto. Había algo en esa estación, algo oscuro y peligroso. Empecé a notar que había patrones en los avistamientos del niño. Siempre aparecía a la misma hora, justo antes de que el último tren llegara a la estación. Una noche, decidí volver a la estación, esta vez con un plan.
Llegué un poco antes de la hora usual y me escondí en un rincón donde podía ver claramente las vías. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sollozo familiar. El niño apareció de nuevo, como si hubiera surgido de las sombras. Esta vez, no me moví. Lo observé en silencio, tratando de entender lo que estaba viendo. El niño caminó lentamente hacia el borde del andén, su rostro reflejando una profunda tristeza. Entonces, algo cambió. Sentí una presencia a mi lado, una figura alta y oscura que se materializó de la nada. Era una sombra, pero tenía forma humana, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Sentí un terror indescriptible mientras la sombra se acercaba al niño, susurrando algo en su oído. El niño asintió lentamente, como si entendiera lo que la sombra le estaba diciendo. Y luego, justo cuando el último tren entraba en la estación, el niño saltó a las vías una vez más. Pero esta vez, vi lo que sucedió después. La sombra se movió con una velocidad inhumana, agarrando al niño en el aire y desapareciendo con él justo antes de que el tren lo alcanzara. Me quedé allí, incapaz de moverme, con la mente en blanco y el corazón latiendo frenéticamente. Sabía que lo que había visto no era de este mundo, que algo mucho más oscuro y peligroso estaba en juego. Pero no tenía respuestas, solo más preguntas. Después de esa noche, no volví a la estación Coyoacán. Intenté olvidar lo que había visto, seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero el recuerdo del niño y de la sombra no me dejaba en paz. Comencé a tener pesadillas en las que el niño me miraba fijamente, sus ojos llenos de desesperación, mientras la sombra se cernía sobre él, lista para llevárselo. Intenté buscar ayuda, hablar con alguien que pudiera entender lo que había visto, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se atascaban en mi garganta. Sabía que nadie me creería, que pensarían que estaba loco. Así que guardé el secreto para mí, viviendo con el miedo constante de que la sombra pudiera volver, esta vez por mí. Pasaron los años, y aunque las pesadillas se hicieron menos frecuentes, el miedo nunca desapareció por completo. Cada vez que tenía que tomar el metro, evitaba la línea que pasaba por Coyoacán, temiendo que la sombra pudiera estar esperándome. Me mudé de la ciudad, tratando de escapar de los recuerdos, pero algo dentro de mí sabía que nunca podría dejarlo realmente atrás. Hace unos meses, recibí una llamada inesperada de un antiguo compañero de trabajo. Me contó que habían comenzado a circular rumores sobre la estación Coyoacán de nuevo, sobre la aparición de un niño que lloraba en el andén y de una sombra oscura que lo acechaba. Al escuchar sus palabras, sentí que el terror que había intentado enterrar durante tantos años volvía a la superficie. No sé por qué lo hice, pero me encontré de vuelta en la Ciudad de México, caminando hacia la estación Coyoacán como si estuviera en un trance. No había cambiado mucho en los años que habían pasado. Las mismas paredes grises, el mismo suelo sucio, el mismo olor a humedad y desinfectante. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué. Me senté en la misma banca donde me había sentado años antes, esperando, sabiendo que él aparecería. Y, como siempre, el sollozo comenzó, suave al principio, pero cada vez más fuerte. Miré hacia las vías y allí estaba, el niño, exactamente como lo recordaba, con la misma tristeza en sus ojos. Pero esta vez, no estaba solo. La sombra apareció casi de inmediato, deslizándose por el suelo como un líquido negro. Sentí un pánico indescriptible, pero también una determinación que no había sentido antes. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que la sombra se llevara al niño de nuevo. Me levanté y caminé hacia ellos, mis pasos resonando en la estación vacía. La sombra se dio la vuelta, como si me hubiera notado por primera vez. Sus ojos rojos brillaron intensamente y por un momento pensé que iba a atacarme. Pero en lugar de eso, se detuvo, observándome con una curiosidad que no había mostrado antes. El niño me miró también, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era solo tristeza, había algo más, algo que no podía identificar. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y estiré la mano hacia el niño. Él me miró, y por un momento pensé que iba a tomar mi mano. Pero entonces, la sombra se movió.
Con una rapidez inhumana, envolvió al niño y comenzó a arrastrarlo hacia las vías. Grité y traté de agarrarlo, pero fue en vano. La sombra era demasiado fuerte, demasiado poderosa. Justo cuando el tren entraba en la estación, la sombra y el niño desaparecieron en la oscuridad. Me quedé allí, jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sabía que lo había perdido, que nunca podría salvar al niño. Pero también sabía que había hecho todo lo que podía. La sombra no volvería por mí, lo había sentido en el último momento, en la forma en que me había mirado. Había algo en mí que la había hecho dudar, algo que la había mantenido a raya. No volví a la estación Coyoacán después de esa noche. Me alejé del metro, de la ciudad, de todo lo que me recordara esa experiencia. Pero nunca olvidaré al niño, ni a la sombra que lo acechaba. Sé que todavía están allí, repitiendo la misma escena una y otra vez, atrapados en un ciclo de desesperación que nunca termina. Y aunque me haya alejado, siempre llevaré conmigo el recuerdo de esa noche y el miedo de que, algún día, la sombra pueda regresar, esta vez por alguien más. La última estación. Mi nombre es Carla y soy de la Ciudad de México. Esta ciudad, con sus luces brillantes y su constante bullicio, siempre me había dado una extraña sensación de comodidad. Crecí aquí, en medio del caos de las calles, el ruido de los mercados y, por supuesto, el eterno vaivén del metro. Pero nunca había sentido verdadero miedo en el corazón de esta urbe hasta esa noche. Una noche que no consigo olvidar, no importa cuánto lo intente. Era un viernes, uno de esos que parecen alargarse sin fin después de una semana agotadora de trabajo. Mi jornada había sido extenuante, y lo único que deseaba era llegar a casa, darme una ducha caliente y descansar. Eran cerca de las 10 de la noche cuando llegué a la estación Pantitlán. A esa hora, el metro ya no estaba tan lleno, pero todavía había una buena cantidad de personas, todas con la misma expresión de agotamiento y prisa por llegar a sus hogares. Me subí al vagón y me apoyé contra la puerta, observando cómo las luces de los túneles parpadeaban intermitentemente mientras avanzábamos. Entonces, un hombre subió al vagón. Era de estatura baja, con el cabello canoso y desordenado, y vestía ropa gastada y sucia. Sostenía una bolsa de plástico en una mano y en la otra llevaba varios muñecos de trapo. Al ver su aspecto, un extraño escalofrío recorrió mi espalda. «Muñecos, muñecos de trapo», gritaba con una voz áspera. «Llévese uno para la buena suerte». No era raro ver vendedores ambulantes en el metro, pero había algo en el que me puso nerviosa. Sus ojos, esos ojos. Eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Cuando pasaba cerca de mí, sentí que una sombra me envolvía, como si la temperatura del vagón hubiera bajado de repente. Me miró fijamente y por un segundo pensé que sus labios se curvaban en una sonrisa, pero no era una sonrisa amable, era más bien una mueca, una distorsión grotesca de su rostro. Me incomodaba tanto su presencia que decidí comprar uno de sus muñecos, quizá por lástima o tal vez porque quería que se alejara. Le di una moneda y él me entregó uno de esos muñecos. Era pequeño, apenas del tamaño de mi mano, hecho con retazos de tela descolorida. No tenía rostro, solo 2 hilos negros que simulaban ojos y una boca torcida. Al llegar a mi estación, guardé el muñeco en mi bolso sin darle mucha importancia y caminé hacia la salida. La brisa nocturna me golpeó el rostro al salir de la estación, pero no me relajó como esperaba. Algo en el ambiente se sentía denso, opresivo. Aún así, traté de ignorar esa sensación y me dirigí a casa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento que se colaba por la ventana, pero pronto me di cuenta de que provenía del interior de mi departamento. Sentí un escalofrío y miré alrededor, pero no había nada extraño. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, el cansancio acumulado después de una larga semana de trabajo. Me metí en la cama, intentando no pensar en el susurro, pero no podía evitar recordar los ojos del vendedor en el metro. Esa noche, mi sueño fue inquieto. Soñé que estaba en el vagón del metro otra vez, pero esta vez estaba vacío, completamente vacío,
excepto por el hombre con los muñecos. Él se acercaba a mí, lentamente, mientras los ojos de los muñecos comenzaban a brillar con una luz roja intensa. Desperté de golpe, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Me senté en la cama, respirando con dificultad. Traté de calmarme, diciéndome que solo había sido una pesadilla. Pero entonces lo vi. El muñeco que había comprado, el que debería estar en mi bolso, estaba en la mesa de noche, mirándome con esos ojos de hilo. Me levanté rápidamente y lo tomé con manos temblorosas. ¿Cómo había llegado allí? Estaba segura de que lo había dejado en el bolso. Decidí no darle más vueltas al asunto. Lo guardé en un cajón y traté de volver a dormir. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente. Pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama, con la extraña sensación de que alguien me observaba. Al día siguiente, cuando desperté, lo primero que hice fue revisar el cajón. El muñeco seguía allí, inmóvil. Me reí nerviosa de mí misma por haberme asustado tanto por un simple juguete. Intenté continuar mi día como de costumbre, pero en el fondo, la inquietud seguía latente. Esa noche, volví a escuchar los susurros. Esta vez eran más claros, más insistentes. Venían del cajón donde había guardado el muñeco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba al cajón. Dudé un momento antes de abrirlo, pero cuando lo hice, el muñeco estaba allí, tan inofensivo como siempre. Sin embargo, juraría que la boca torcida parecía estar sonriendo un poco más que antes. Aterrado, decidí deshacerme de él. Lo arrojé a la basura del edificio, asegurándome de que quedara bien cubierto por otros desperdicios. Esa noche dormí un poco más tranquila, convencida de que todo había terminado. Pero al despertar, lo encontré. Estaba en mi cama, justo al lado de mi almohada. La expresión en su rostro era aún más siniestra, y los hilos que simulaban los ojos parecían haberse apretado, como si estuviera enfadado. Grité de terror y lo arrojé al otro lado de la habitación. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. ¿Cómo había vuelto a mi apartamento? ¿Cómo había llegado hasta mi cama? Desesperada, llamé a mis padres, a mis amigos, pero todos pensaban que estaba exagerando, que solo era un muñeco. Pero yo sabía que algo más estaba sucediendo, algo que no podía explicar con lógica. Los días pasaron y cada noche era una tortura. Los susurros se volvían más fuertes, más insistentes. Provenían de todas partes, rodeándome. A veces, incluso cuando estaba en el trabajo o caminando por la calle, podía sentir que alguien me seguía, que esos susurros me perseguían, burlándose de mí. El muñeco aparecía en los lugares más inesperados, en el sofá, en la cocina, incluso en mi ropa. No importaba cuántas veces lo arrojara lejos, siempre volvía. Empecé a sentirme atrapada, como si mi apartamento se estuviera cerrando sobre mí. Apenas comía, no podía concentrarme en el trabajo y el sueño era imposible. Mi vida se había convertido en una pesadilla interminable. Una noche, en medio de la desesperación, decidí quemarlo. Si lo destruía por completo, quizás podría liberarme de su maldición. Encendí una fogata en la azotea de mi edificio, asegurándome de que no hubiera nadie alrededor. Sostuve el muñeco sobre las llamas, observando cómo empezaba a arder. Pero mientras lo hacía, escuché un grito. Un grito agudo y desgarrador que parecía venir del muñeco mismo. Lo solté de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El muñeco estaba envuelto en llamas, retorciéndose como si tuviera vida propia. El grito se detuvo de repente y las llamas se extinguieron tan rápido como habían comenzado. Miré los restos carbonizados en el suelo, sintiéndome aliviada por un breve momento, pero luego, una nube de ceniza se levantó y el viento las esparció en el aire. Esa noche volví a casa con una extraña sensación de alivio y agotamiento. Me metí en la cama, esperando, rogando que todo hubiera terminado. Pero los susurros regresaron. Eran más fuertes, más cerca, como si estuvieran justo al lado de mi oído. Desperté sobresaltada, sintiendo una presencia en la habitación. Y entonces lo vi. El muñeco estaba allí, completamente intacto, sentado en la esquina de mi cama.
Sus ojos, esos hilos negros que simulaban ojos, me miraban fijamente con una expresión de odio puro. Ya no era solo un juguete, era una entidad, algo que había tomado vida y que se alimentaba de mi miedo. Intenté salir corriendo, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba paralizada por el terror. Sentí como si unas manos invisibles me sujetaran, impidiéndome moverme. El muñeco se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí, sus pasos resonando en el suelo de madera como pequeños golpes secos. Mi respiración se aceleró mientras trataba de gritar, pero no podía. El muñeco se detuvo a los pies de mi cama, mirándome fijamente, y entonces, en la penumbra, vi como sus labios de hilo comenzaban a moverse. No emitía ningún sonido, pero pude entender lo que decía. Te encontraré, donde sea que vayas, siempre te encontraré, parecía decirme. Esa fue la última noche que pasé en mi apartamento. Salí corriendo en cuanto pude moverme, dejando todo atrás. No me importaba el trabajo, ni mis pertenencias. Solo quería alejarme de ese lugar, de ese muñeco, de esa maldición. Me mudé con mis padres por un tiempo, tratando de recuperar algo de cordura, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al muñeco, escuchaba los susurros. Sabía que, no importaba dónde fuera, él me seguiría. Intenté hablar con sacerdotes, con santeros, con cualquiera que pudiera ayudarme, pero nadie pudo hacerlo. Parecía que el muñeco estaba ligado a mí de alguna manera, como si fuera una parte de mí que no podía simplemente desechar. La única solución que me ofrecieron fue enfrentar mi miedo, regresar a mi apartamento y destruir lo que quedara de ese muñeco maldito. Pero no tenía la fuerza para hacerlo. Pasaron meses, y aunque los susurros se hicieron menos frecuentes, siempre estaban ahí, en el fondo de mi mente, recordándome que él seguía conmigo. A veces, lo veía en los reflejos de las ventanas del metro o en los espejos del baño, como una sombra que se desvanecía en cuanto parpadeaba. Finalmente, decidí regresar a la ciudad, a ese mismo vagón de metro donde todo había comenzado. Tal vez, si volvía al lugar donde lo encontré, podría encontrar una manera de romper la maldición. Pero mientras esperaba en la plataforma, vi algo que me congeló el corazón. El mismo hombre, con la misma bolsa de plástico y los mismos muñecos de trapo, estaba allí, vendiendo su mercancía. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y su mueca se transformó en una sonrisa maliciosa. En ese momento, supe que nunca me dejaría ir. Que no importaba cuántos trenes tomara, ni cuántas estaciones pasara. El muñeco siempre me encontraría. Y así, cada vez que el metro se detiene, en cualquier estación, siento un escalofrío recorrer mi espalda, porque sé que él está cerca, esperando el momento perfecto para volver a aparecer, para recordarme que no hay escapatoria. Ahora, cada vez que entro al metro, no puedo evitar mirar a mi alrededor con paranoia, esperando ver esos ojos oscuros, esa figura con los muñecos de trapo. Porque sé que, tarde o temprano, lo veré de nuevo. Y cuando eso suceda, será el final. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.